La gran fiesta popular era el carnaval, una fiesta de origen pagano que hunde sus raíces en la tradición greco-romana y es testimonio del mundo del revés. La mascarada, la crítica social, el disfraz y el exceso encarnaban el desborde que antecedía al tiempo de penitencia propio de la Cuaresma. Son 3 días dedicados, digamos, a lo que se llama el mundo del revés, ¿no? O sea, donde todos cada uno puede ser otra cosa. O sea, aparece el disfraz, aparece la máscara donde nadie sepa quién es, claro, la burla de las clases sociales, el exceso de comida, de bebida y la lujuria, ¿no? Además también donde se dan la mezcla de clases sociales, digamos, porque hasta no hace mucho siempre se hablaba de fiestas populares por un lado, fiestas cortesanas por el otro, ¿no? Claro. Pero en realidad no era tan así, digamos, hasta el barroco, hasta entrado el siglo XVII, no existía esta división tan tajante donde por un lado estaba el pueblo y por el otro lado estaban los cortesanos. Quizá el carnaval veneciano sea el último resto como al estar todos mascarados. Pero el carnaval veneciano, ¿de qué época es más o menos? ¿En qué época comienza el carnaval veneciano como lo conocemos hoy? Es más tardío. 17, 18, y que ya duraba medio año. Las fiestas de la ciudad y las fiestas del campo. No son lo mismo. Hay que diferenciar bien. ¿Qué se festeja en un lado y qué se festeja en el otro? Las fiestas religiosas sí, pero las fiestas populares urbanas difieren del calendario de la naturaleza. Pero además en las ciudades, además de estar todo mucho más organizado y demás, están los gremios tienen sus propias fiestas y aparecen las procesiones y aparecen las muestras de poder. Porque dentro de ese grupo, que no viene a ser el grupo privilegiado, dentro de ellos también hay una muestra de poder y aparecen las formas de leyes suntuarias. Hay una reglamentación en la fiesta, digamos que eso queda muy bien fijado en los documentos, en los documentos de época, digamos, de que quién va primero, quién va después. El orden de la procesión. ¿En qué colores se puede vestir? Cada uno. ¿Qué aporta cada uno a la fiesta, económicamente incluso? ¿No? O sea, todo eso queda bien reglado, digamos. Ya no es una fiesta tan espontánea, podríamos decir. Como la fiesta campesina, que como para tener una idea es lo que uno puede ver en un cuadro de Bruegel. La única música que podemos conocer es aquella que quedó escrita. La música popular no era considerada, digamos, de calidad como para poder ser escrita, porque además escribir música era muy caro. Porque había que... Era técnica, además. No, porque además había que hacerlo de la misma manera que copiar un libro o copiar o hacer los manuscritos, digamos, las miniaturas, perdón. Copiar música te exigía un especialista que supiese de música y muchos materiales caros para hacerlo. O sea, el pergamino, las tintas y todo eso. Entonces, claro, la música popular no era digna de ser conservada. Además, era música que se transmitía por tradición oral. Claro. Y había mucha improvisación también, porque las canciones servían para la burla del momento, para transmitirse noticias del momento. Entonces, podía mantenerse a lo mejor la melodía, pero como un hit. Exactamente, que todo el mundo conocía y podía cantar, pero que la letra iba cambiando.
variedades de flautas, hay variedades de instrumentos que a nosotros nos parecen violines, pero que en realidad no lo son. Son apenas una caja de madera con unas cuerdas arriba. Son cordófonos porque tienen cuerdas. Son aerófonos porque suenan. Y muchísimos tipos de tambores. Muchísimos tipos de tambores. Muchos cascabeles, muchos tipos de instrumentos, claro, panderetas, mucha sonoridad. Mucha sonoridad. Y una sonoridad no tan melódica, sino una más de banda. Sonoridad como más de... Exactamente. Estrépito. Mucho estrépito. Estaba pensando en el Portal de la Gloria de Santiago de Compostela. Nosotros que están esos ancianos sentados... 24 ancianos. Claro, 24, esa visión apocalíptica. Y son ancianos músicos. Sí, en otras imágenes a lo mejor aparecen desposeyéndose de una corona, pero acá están tocando música. Y lo que pasa es que esa es música, digamos, esos son los instrumentos que se tocaban en la corte. Y salen de la corte y van al pueblo también. Y después terminan quedando en el pueblo. Estos músicos que entran al palacio o que van a la calle, ¿son itinerantes? ¿Son profesionales, diríamos? Los de las fiestas cortesanas sí, porque son de las fiestas populares, perdón. Van de un lado a otro. Porque son músicos errantes. Muchos de ellos habían sido monjes que se escaparon de... que dejaron el monasterio y se dedicaron a tuvieron que irse. Se dedicaron a la música, a las fiestas, y además componían sus textos de las canciones muchas veces en latín. Porque era tan fuerte la crítica, los goliardos, era tan fuerte su crítica que la escribían en latín. O las cárminas también estaban las colecciones de las cárminas y todo eso. Pero generalmente, digamos, los músicos eran de las fiestas populares, eran itinerantes, o la gente del pueblo. Y si no eran itinerantes, se los contrataba y nada más. Pero después hay otro mundo que es un mundo de lujo importante, que es la corte, los grandes nobles. Dejemos el barrio y nos vamos al palacio. En las grandes ciudades, las fiestas cívicas, nobles o populares solían ser ruidosas, con abundancia de comida, bebida, música y bailes. Todo servía para relajar a la comunidad frente a la dureza de sus vidas, el miedo a la muerte y la adversidad. Las actividades lúdicas, juegos, torneos, actuación de trovadores, músicos itinerantes, el incipiente teatro medieval y la exaltación de la piedad, todo convivió en forma yuxtapuesta, llegando a nosotros en innumerables eventos que atraen al turismo, además de ser altamente redituables a las tradiciones locales o de la misma vida social. Pensemos que hay un calendario de una liturgia, por decirlo de alguna manera, política, en la cual el nacimiento de un heredero, la promesa del heredero o de la hija del noble, el casamiento, el nacimiento de otro chico, las defunciones, las entradas regias. El rey que visita una ciudad o la entronización de un nuevo obispo, o también las exequias, no solo en la capital, si es que la hay, o donde viva el rey, sino en las demás ciudades importantes del reino o del imperio, se realizan exequias similares como si tuviese el cuerpo presente. ¿Sí? Y entonces ahí interviene no solo el aspecto político y el aspecto religioso, las campanas cómo suenan, las fiestas que hay, la comida. Enseña cuál es el orden social. El estatus social. Enseña quién es el que manda a quién. Sí. Enseña, hay un orden de prelación en todo esto. Más allá que también el noble, como el reino en estas fiestas, hay una parte que pertenece exclusivamente a la nobleza y hay otra parte que se pertenece al pueblo.
Hay dos fiestas a la vez, simultáneas. Fiestas a la vez. Y a lo mejor alguna que cubre o solapa sobre la otra, ¿no? Lo que pasa es que tienen reglas muy particulares cada una, ¿no? Porque, digamos, la fiesta cortesana tiene toda una reglamentación, digamos, uno puede encontrar en los documentos, digamos, todo el orden en el que se debe realizar la fiesta, y no solo eso, sino en qué orden hasta deben ir los participantes de la fiesta. ¿Por qué? Porque eso lo que está marcando es quién está más cerca del poder, digamos, quién está más cerca del Señor. Y se va a ubicar en el salón. Y se va a ubicar o en la misa o en la procesión, en un lugar más cercano a la familia del cortesano. Digamos, y también hay y marcando los cortesanos de segunda categoría, digamos así, ¿no? Que participan en la fiesta, pero, digamos, no tan cercanamente. Entonces, esta reglamentación lo que hace también es servir para ordenar una sociedad. No es lo mismo el que puede sentarse detrás de la familia real, por ejemplo, ¿no? en una misa incluso, o en la mesa, o dentro de una representación teatral, que a veces, digamos que muchas veces tenían estas fiestas una representación teatral. Entonces el que podía sentarse en almohadones detrás de la familia real, digamos, bueno, ese era el que tenía mayor poder y se reconocía vasallo del rey, pero a la vez se sabía con una mayor poder social que el cortesano que quedaba al fondo de todo. Digamos, pero ahí, ¿no? Hay unas descripciones, a mí hay una crónica que me encanta, bueno, ya lo saben, que es la crónica de Alfonso Imperatori, que es la del siglo XII, del emperador Alfonso VII de Castilla y León, donde hay un momento donde se casa a la hija con el rey de Navarra. Está todo el ceremonial, o sea, cómo se ponen los esponsales, la música, cómo se la acompaña hasta el tálamo nupcial, las fiestas posteriores, que son fiestas de tipo caballeresca, digamos, para la nobleza. Pero al mismo momento hay una fiesta popular que se la pinta en la crónica como de lo más, casi les diría, de lo más grotesca, donde, una de los juegos era tapándose los ojos o los ciegos de nacimiento, o ciegos por accidente, que había mucho, o tapándose los ojos, correr con una especie de trincheta detrás de un chancho, y el que lograba cazar el chancho se lo llevaba para su casa, y en el medio de eso se lastimaban entre todos al griterío de la turba, digamos, presidida por el emperador y los principales nobles. Ahí hay un gran cambio, por ejemplo, entre la fiesta medieval y la fiesta ya entrándose en el Renacimiento o el Barroco. La fiesta medieval lo que hace es permitir que mientras la corte está celebrando lo que está celebrando, digamos, el pueblo pueda tenga un tiempo también para poder festejar. Posteriormente, la fiesta del pueblo también va a ser controlada por la corte. Entonces, el pueblo va a quedar como un espectador. Porque entonces la corte le organiza un desfile de músicos, una representación de teatro en la calle. Alguna comida que se dé. Algunas comidas que se pueden dar. Y entonces ahí siempre hay, incluso hasta físicamente, se ponen vallas para separar a unos de otros. Y es una fiesta totalmente controlada. Porque, entonces, eso diferencia... Lo que uno ve en los pueblos, en general, cuando la corte se asienta en un pueblo y se festeja algo, es, por otro lado, más allá de la fiesta y que se reparte comida y se reparte ropa, no importa que esto sea nacimiento, casamiento, muerte, demás, se reparte, pero el enorme gasto que esto le ocasiona al pueblo.
Sí, porque claro, el bosque se ve diezmado, sus animales se ven diezmados, en general hay problemas. Tienen que entregar cosas. Entonces, como contrapartida a eso, cuando termina la fiesta, el rey o el señor o el que sea le otorga determinados beneficios para tratar de suplir, esto. Miren cómo quedó esto en nuestra sociedad moderna. Cuando entramos a cualquier teatro de ópera, el Colón, la Ópera de París, los teatros alemanes, cualquier teatro italiano, cómo están los distintos pisos puestos que corresponden a distintas clases sociales o grupos de pertenencia. El palco real, nuestro palco presidencial, los palcos más cercanos al escenario, la platea, y a medida que vamos subiendo, va bajando el costo de la entrada y en el último piso, mal llamado gallinero o el paraíso, ahí van los estudiantes, la gente joven. Es que justamente esto viene, claro, pero es que esto viene realmente de las fiestas medievales, justamente por esto que decía antes, ¿no? De que no cualquiera puede ponerse en cualquier lugar. Y incluso cuando se hacían representaciones teatrales o pequeñas fiestas mitológicas donde los cortesanos podían disfrazarse y representar algún tipo, divertirse, pero lo hacían también vistiéndose y digamos, un poeta escribía algún texto y se hacían pequeñas representaciones donde solo participaban los propios cortesanos, no entraban actores, no entraban músicos, o sea, ellos eran los que se celebraban a sí mismos, digamos de alguna manera. Cuando esto se abre y el pueblo puede empezar a presenciar estas pequeñas representaciones proto-representaciones teatrales, también el lugar a donde se ubican es exactamente lo que vivimos nosotros en el teatro de ópera hoy. Hay un orden social. Hay un orden que no se puede quebrar. Hay un espectáculo, que es esta fiesta que está organizando el rey, pero dentro de eso hay otra más, que es ver este movimiento de la nobleza alrededor del rey. Es un espectáculo. Exactamente. Pero además de esto, dentro de la fiesta lo esencial es, supongo yo, la comida y el baile. Sí. La música, la comida y el baile. Sí. Y eso también tiene una cuestión de prelación. O sea, en comidas que son, nosotros veíamos la fiesta campesina, que probablemente sean, digamos... de cosechas, de cosechas y demás. Y unas fiestas que son sumamente elaboradas, donde hay un orden de prelación de los platos, donde aparecen un orden de prelación de la cubertería, de la mantelería. Que desde el 14 aparecen los cubiertos. Exactamente. ¿No? Cada cual come en su plato. Antes no, digamos, uno puede ver en las miniaturas las escudillas. Claro, las escudillas, o si no, el típico Asterix, arrancarle la pata al pavo o al jabalí y comer todos de ahí. Las fiestas más extravagantes y grandes del año eran organizadas por los poderosos del lugar. Albergar una celebración le daba a los nobles estatus social. Había justas y fiestas. Los animadores eran bufones, juglares, acróbatas y malabaristas. Ni un solo detalle quedaba librado al azar, incluyendo la participación popular. Tenía reglado cada día qué era lo que se hacía, ¿no? Sí. Entonces, la caza, el día de la caza. El día de salir a cazar, el día de imitar los torneos de las justas medievales anteriores, las justas caballerescas. Lo que se hacía era hacer imitación de esas justas y entonces el caballero que ganaba,
recibía de una de las damas de la corte unas cintas de color, algo simbólico. Sí. Entonces, digamos, hay también como un recuerdo del pasado dentro de la propia fiesta. Y ahí sí, los músicos los músicos eran contratados, porque eran músicos profesionales que se contrataban, y maestros de danza. Había maestros de danza para toda la familia en general real que tenían, pero para estas fiestas se contrataban también, o a lo mejor era el mismo maestro, que organizaba coreografías en las que los que bailaban podían ser los propios cortesanos e incluso mezclados hombres y mujeres. Claro, las danzas siempre basados en temas mitológicos, con porque hay danzas de hombres. Y hay danzas de mujeres que son propiciatorias o danzas de guerreros, y después las danzas mixtas que son... Pero acá, claro, empieza a darse lo que podríamos llamar danza social, ¿no? Claro. O sea, digamos, una danza que no es espectáculo en un escenario, no es ballet, sino que es una danza, digamos, en la que todos participan para divertirse. Pero está estilizada, digamos, de alguna manera, y está organizada por un coreógrafo. Que eso mismo nosotros lo encontramos en muchos relatos burlescos. Claro. Porque la misma gente de la corte se burlaba muchas veces de los bailes, de los vestidos, de los lugares populares que ponían. No, de la misma gente de la corte, de las propias damas de la corte. Sí. Entonces te decían, la mujer del condestable tanto, que parecía una gallina emplumada, por ejemplo. Claro. O sea, eso mismo aparece como producto, digamos, de propaganda política. Una crítica endogámica. Una crítica endogámica, nada de nuevo bajo el sol. No, bueno, no creo que ningún patán pudiese decir que el tal noble, tal dama... Claro, todo era detrás de esa... No, pero porque además eso se ponía después y había todo un orden de prelación. Por ejemplo, los bautismos, hay todo un orden de prelación. Pero recién hablamos de las entradas de los reyes, el espectáculo de la entrada de los reyes a las ciudades. Eso es maravilloso, fastuoso, porque inclusive hay juegos mecánicos, hay formas mecánicas, escenificación, maquinaria. O sea, porque además hay que mostrar el poder. La gente no conocía quién era el rey. No, a lo mejor no lo iría a ver nunca más. Entonces, digamos, era la manera de poder no solo de demostrar poder, digamos, sino también de mostrarlo. También se celebraba en otros pueblos, no solo para, digamos, estar a tono con lo que se celebraba en la corte central, sino también porque a veces lo que se hacían era colgar retratos. Entrar estatuas. Y en las estatuas, como una manera de conocer una estatua quién de era cera exactamente, del rey. exactamente. Y se le festejaba esa estatua de cera. Como si estuviese. Claro. De una manera que las exequias, el cadáver no era habitualmente expuesto, sino un modelo de cera, y que esto era reproducido en muchísimas otras ciudades, y pensemos que también en América, ¿no es cierto? Se ha hecho esto de las exequias regias cuando han muerto los reyes o los emperadores, ¿no? Carlos V, por ejemplo. O en las fiestas que, me acuerdo el caso de una visita que hace Carlos V, se le hace un autómata que era un águila. Que era representativa de los Augsburgo. La entrada de los reyes católicos a Burgos es, por ejemplo, antológica. Sí. Bueno. ¡Qué fiesta! Dan ganas de viajar en el tiempo. ¡Cuánta fiesta! Brindemos entonces por la fiesta que viene.
por la entrada de algún rey a alguna ciudad. En la Edad Media abundaron una serie de personajes que divertían a las poblaciones, transmitían información de pueblo en pueblo y a través de sus obras guardaban la memoria de la cultura popular de su época. Se los conocía como juglares y trovadores. Los juglares eran artistas itinerantes que por comida, algunas monedas y posada realizaban sus actos callejeros de pueblo en pueblo. Cantaban, actuaban, hacían acrobacias e interpretaban música. También podían ser farsantes, charlatanes, saltimbanquis, feriantes e incluso barberos, dentistas y amaestradores de animales. Muchas veces se los identificaba con la picaresca, el delito y el juego clandestino. Otras veces se los acusaba de la venta de falsas reliquias y curaciones tan milagrosas como sospechosas. Siempre buscaban adaptarse a su público, fuera noble o popular. De variado origen social, algunos juglares eran goliardos, monjes que habían abandonado sus hábitos y se dedicaban a componer canciones grotescas y burlonas. Otros recitaban prestigiosos cantares escritos por los trovadores de moda. Las juglaresas gozaban de alta consideración en las cortes del sur de Francia o del norte de Italia. Los trovadores, en cambio, estaban identificados con la pluma detrás del cantar. De origen noble y con una esmerada educación, eran los autores de obras donde prevalecían el honor, el amor y la épica. Los versos y las melodías eran propias y debían ser de fácil composición para que los juglares las pudieran memorizar y repetir. Príncipes, reyes y hasta papas fueron célebres trovadores. Ricardo Corazón de León, Alfonso el Sabio y el Papa Clemente IV compusieron obras que fueron llevadas en su lengua noble hasta los rincones más alejados de Europa. Hubo ciudades que desarrollaron escuelas y concursos de trovadores. Algunos fueron inmortalizados por Richard Wagner en Los Maestros Cantores de Nuremberg y Tannhäuser. Hoy, en muchas ciudades de Europa continúan organizando festivales de trovadores y juglares. Se siguen recitando cantares de gesta, logrando emocionarnos como hace más de 800 años.